Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de las palabras. Esto que parece casi cotidiano y trivial es fundamental para poder entrenarse para vivir mejor. Las palabras tienen varias dimensiones. Primero, tienen un origen etimológico. Segundo, tienen un significado. Para eso, los hispanohablantes dependemos de la Real Academia de la Lengua, la que lo define, pero también las definiciones son locales. Hay palabras que viajan en cada lugar, tienen un significado diferente. Hay una dimensión emocional, que ya vamos a hablar en el transcurso de este capítulo sobre esto. ¿Por qué es tan importante las palabras? Uno tendría que entender esto desde muy pequeño. Sin embargo, casi pasa desapercibido, como que las palabras fueran inocuas, como que da lo mismo. Tú aprendes a hablar principalmente por una herencia. Aprendes a hablar porque el entorno, al que habitualmente llamamos familia u hogar, nos enseña. Este concepto viene muy arraigado y muy definido desde tribus africanas donde se habla de Ubuntu. Eres el resultado de una red humana. Entonces, cuando queremos entrenarnos para vivir mejor, siempre le digo a mis clientes que vamos a tener que partir de cero. Y eso significa tener que redefinir nuestro lenguaje. Por eso existe la programación neurolingüística, porque somos seres programables. Las palabras tienen un poder que es muy importante. Más de 7.000 lenguas existen en el mundo. Lo interesante de esto es que no todas actúan igual, porque al final, incluso una persona que aprende un segundo o tercer idioma cambia su personalidad y sobre todo su postura corporal cuando expresa su misma historia en otro idioma. Pensando en esto, tendríamos que decir, bueno, ¿cómo comienzo? Que es una de las frases habituales. Primero, mi recomendación es tomar atención. Y tomar, sobre todo, alto grado de concentración sobre nuestras palabras. ¿Por qué ocupo estas dos y no ocupo palabra conciencia? Bueno, no solo es una interpretación mía, me lo han dicho mis clientes. La palabra conciencia como que no lleva nada concreto. No logro entender a qué se refieren. Pero cuando yo digo a mí mismo, Patricio, toma atención de tus palabras, concentra las palabras que estás utilizando, concéntrate. Es muy diferente. Entonces, partamos de ahí. Tomar atención del lenguaje que estás utilizando tiene que entenderse también en cuál es el significado emocional. El mundo, nosotros lo entendemos primero desde nuestra interpretación interna. El mundo en el exterior no necesariamente existe como tal. ¿Por qué? Porque es una interpretación que yo tengo desde mi interior. Pero también tengo un viaje interior con las palabras. Todo el día estoy constantemente realizando pensamientos y estos pensamientos solo ocurren si hay lenguaje, si hay palabras que pueden definirlo. Yo no puedo imaginar una playa si no pienso en la palabra playa. Esto es el primer proceso, es tomar atención de lo que está ocurriendo. Si yo voy caminando por la calle y de pronto alguien desde un balcón me grita un insulto, podría perfectamente afectarme, pero como es una persona que no conozco, seguramente no me afectará mucho o quizás casi nada. Ahora, si ese mismo insulto es emitido por una persona que yo quiero mucho, bueno, podría ser una daga en el corazón, me podría causar mucho daño. Y esto es para poder comprender que las palabras también dependen del emisor y no dependen desde el significado, dependen de la emocionalidad. Los seres humanos somos seres emocionales, pero también somos seres lingüísticos. Entonces, dicho lo anterior, habría que pensar qué palabras me están causando daño y por qué. Eso es un trabajo que tú puedes hacer día a día para que tomes atención. Pero también vivimos con más personas. Y entonces habría que tomar atención, habría que concentrarse cuáles son las palabras con las que estoy yo dirigiéndome a los demás. La invitación es siempre a ser respetuoso, a poder tener mayor grado de comprensión, a veces de empatía, a veces de expatía, son definiciones distintas. Pero sobre todo, ahora quiero que podamos tocar este tema de por qué entrenarse es tan importante, porque también nos falta defendernos. ¿Defendernos de qué, dirás tú? Bueno, defendernos de la manipulación.
Hoy en los dispositivos móviles estamos principalmente expuestos a una manipulación que yo llamo feroz. Cuando uno toma cursos de venta, lo primero que enseñan es a manipular a través del lenguaje. Entonces tú y yo y todos estamos siendo manipulados. Vamos a poner ejemplo. ¿Qué es lo que busca principalmente un medio de comunicación? Poner un titular. ¿Cómo pone este titular? A veces sacando de contexto la frase, otras veces ocupando palabras exageradas que ni siquiera tienen sentido a veces. Es más, una persona que es vocera de gobierno habló de arqueología tuitera. ¿Alguien puede entender eso? La arqueología, ¿cómo podría ser comprendida en el Twitter retrocediendo 5 años, 10 años, cuando por definición es ir a cientos de años? Entonces, ¿eso significa que esa persona dimensionó lo que dijo? ¿Lo está haciendo con manipulación? No lo sabemos. Yo no le quiero atribuir ningún tipo de interpretación negativa ni positiva. Simplemente es porque estamos viviendo tiempos donde por querer capturar la audiencia somos capaces de decir cualquier barbaridad. Pero como estamos corriendo y tenemos una mente que va día a día más rápido, entonces no tiene capacidad para reflexionar. Volvamos un poquito para entender cómo defendernos del mundo que estamos viviendo. El mundo corre por capturar audiencia. Lo vemos diariamente. ¿Por qué captura audiencia? Porque en realidad lo que quiere es vender. Entonces, yo vendo cuando tengo una cantidad determinada de audiencia. Con eso, por ejemplo, los medios clásicos como la televisión y la radio, lo que hacen es ir a un determinado auspiciador y ofrecerle el nivel de audiencia que tienen, y esto se traduce en dinero. Y así el círculo sigue. Pero también podemos hablar del lenguaje desde el humor. Y este es un tema que después lo vamos a ver en otro capítulo donde vamos a hablar del bullying. Pero a través del humor somos capaces de decir cualquier cosa y siempre lo justificamos. Una persona muy destacada, talentosísima, lo que ha hecho al final es ocupar todo su talento y ponerlo a disposición para denostar a otro ser humano bajo el seudónimo de que estoy haciendo reír. Ha llegado hasta festivales. Sin embargo, detengámonos un minuto. ¿Qué es lo que hace? Ocupa una muletilla, la exagera, un defecto, lo exagera y le pone un relato. Y eso nos parece chistoso y lo justifica. El problema de todo esto es que nos aleja de lo que debiese ser quizás un objetivo en la vida, que es ser más humanos. Gabriela Mistral, en uno de sus textos, hace justo una declaración que dice que a los humanos, le falta humanidad. Ese desafío que nos pone ahí, yo creo que debiese ser para todos. Porque entrenarse para vivir mejor no es solo para poder defenderse, sino que ¿cuál es nuestro norte? Ser más humanos. Mi invitación es que tomes mucha atención a las palabras que estás utilizando y cuáles son sus dimensiones. Si entiendes etimológicamente lo que se refiere, si entiendes la definición que tiene, en cuál es la definición en la que se está utilizando y sobre todo, cuál es la definición emocional. ¿Qué te está provocando? Esto es quizás el capítulo 1 cuando uno quiere comenzar a poder reinterpretar su lenguaje, reprogramarse, entrar a la programación neurolingüística y sobre todo entrar en un proceso de entrenamiento para vivir mejor desde el lenguaje. Espero que lo que he compartido contigo te sirva. Si hay alguna persona a la cual le pueda ayudar, feliz de que lo puedas compartir. Y nos vemos en un próximo capítulo. Entrénate para vivir mejor es un programa autogestionado. Para más información puedes seguirnos en redes sociales o visitar nuestro sitio web entrenateparavivirmejor.com.